Se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba, le pidieron un signo en el cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo: ¿por qué esta generación reclama un signo? Os aseguro que no se le dará un signo a esta generación. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versos 11 al 13. Quien adquiere una sola manera de pensar se cierra ante los signos y las maravillas de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 18 de febrero, año 2019. Los reclamos de cada generación a los asuntos de Dios. No es extraño que cada cultura imponga su manera de ser, la ideología, la política, la filosofía, la manera de pensar de cada grupo o de cada generación. En la época de Jesús de Nazaret aparecen personajes como los fariseos que piden un signo al maestro para poder saber si él es el Mesías, si él es Dios, si él es verdaderamente lo que anuncia. Esa forma y esa actitud de ser es contradictoria cuando el ser humano le exige algo a Dios, pero el mismo ser humano se cierra a los signos de Dios. Basta leer la Sagrada Escritura para darse cuenta de la cantidad de signos que va presentando el Señor a medida de que sana a los enfermos, saca demonios, perdona pecados, cantidad de signos que se van dando, pero la misma comunidad no se da cuenta de ellos. El tema es cerrarse a una sola manera de pensar. El tema es creer que la ideología que yo manejo es la mejor y es la reinante. El tema es la ideología dominante de cada época que hace perder a las personas la capacidad de analizar con objetividad los asuntos de Dios. Entonces van apareciendo en la historia una serie de manifestaciones contrarias a los signos de Dios. Por ejemplo, la mentalidad de un grupo cerrado, un grupo de personas que se cierra a los asuntos de Dios. Jesús expulsa demonios, pero no lo ven. Pero aparece Juan, el discípulo de Dios, y aparece un discípulo diciendo que alguien saca demonios y alguien tiene poderes, se lo vamos a impedir. Inmediatamente el maestro dice: no, Señor, no se lo impidáis. Quien no está contra nosotros, está por nosotros. Un segundo manifestación es la mentalidad de un grupo que se considera superior a los demás. Esa es otra manifestación también cultural, ideológica. Todavía existe personas que se consideran superiores a los demás. Y cuando una persona tiene esa actitud, nunca va a lograr ver los signos de Dios, las manifestaciones de Dios en los demás. Los samaritanos no quisieron acoger a Jesús de Nazaret. Y la reacción de algunos discípulos de Jesucristo fue: lanzamos fuego para que baje sobre ese pueblo. Y el Señor les dice: no, eso no se debe hacer. Vosotros no sabéis con qué espíritu estáis siendo animados. Una tercera mentalidad es la de la competición y el prestigio entre las personas. Otra manifestación que no permite ver los signos y ser un verdadero hijo de Dios. Cuando las personas piensan en materia de religión competir con los demás o ganar prestigio con la misma religión, los discípulos de Jesucristo cayeron en esa falla, en esa debilidad. Entre ellos discutían quién iba a ser el primero. ¿Quién es el primero entre nosotros? Y el maestro les dice: el primero tendrá que ser el último. No sirve competir con los demás en materia de religión, porque la religión que predicó el Hijo de Dios es una religión de ser hermanos, de ayudarse los unos con los otros. Una cuarta mentalidad es creer de que se margina al pequeño. Una cuarta mentalidad es tratar de siempre descartar a las personas, como dice el Papa Francisco. Los discípulos alejaban a los niños que se acercaban a Jesús de Nazaret, y Jesús reprende esa actitud y les dice a sus seguidores: dejad que los niños vengan a mí.
Coloca a los niños como primer lugar. Quien no recibe en el reino como un niño no puede entrar en el reino de Dios. 4 actitudes que hay que evitar para no caer en el error de tratar de decir que estoy viviendo una religión cuando eso no es cierto. O es el orgullo, o es la mentalidad, o es la ideología, o es una mentalidad muy cerrada de una persona que pretende hablar de religión cuando está totalmente lejos de esa misma realidad. El Papa Francisco, en su exhortación apostólica, Gozaos y alograos, Gaudete et exultate, prevé unas actitudes que hay que estar muy atentos, que dañan los signos de Dios, dañan las manifestaciones de Dios. Una, no desconocer lo que nosotros somos. Quien no se reconoce pecador delante de Dios no logra el objetivo de su glorificación del Señor. 2, hay que estar muy vigilantes ante la corrupción espiritual, dice el Santo Padre. 3, la vanidad y el orgullo lesionan fuertemente el camino hacia la santidad de una persona. 4, sentirse satisfecho de sí mismo. Se puede convertir como una piedra en el zapato para una persona que quiere progresar en su vida espiritual. 4, la doblez, la mentira y la falsedad se oponen a una personalidad bien sana. 5, la tristeza y la ingratitud no son signos de una buena vida espiritual. La ausencia del silencio impide la meditación, la reflexión personal. 7, la mediocridad como algo escaso, de valor o hecho con el mínimo esfuerzo, dice el Papa Francisco. Nadie resiste si opta por quedarse en un punto muerto, si se conforma con poco o deja de soñar.